Nelson. Y es un gusto verles aquí en esta mañana. Sabiendo que es un día domingo donde nosotros, ¿verdad?, recordamos y sabemos que es el día que le hemos dedicado al Señor. Es el día del Señor. Por lo tanto, vamos a continuar y vamos a hacer una oración. ¿Qué le parece? Dime su rostro, por favor, solamente para que no se distraiga. Señor, estamos agradecidos en esta mañana. Estas palabras que hemos expresado al final de este canto, queremos ser siempre fieles. Hoy Dios, al estar aquí en este lugar, nuestro corazón, Señor, se regocija en ti. Sabiendo, Padre, que tú eres el Dios que siempre nos instruye a través de tu palabra, y que cada día, Señor, nos has ido transformando de gloria en gloria en nuestras vidas. Y hoy, o en esta mañana, Señor, no es la excepción. Aquí estamos delante de tu presencia para seguir moldeándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Venimos con una necesidad apremiante en nuestro corazón, y es ese deseo de estar en tu presencia, Dios. Estar aquí buscando tu rostro, buscando, Dios, el estar cerca de ti. Señor, aquí está mi vida. Tú conoces mis debilidades también. ¿Cómo conoces, Señor, las debilidades de mis hermanos que el día de hoy han venido a este lugar para que juntos contemplemos tu hermosura, tu grandeza, tu majestad y tu gloria, Dios? Señor, somos débiles y muchas veces somos faltos de entendimiento. Por eso es que, Señor, venimos delante de ti en esa debilidad, reconociendo que nuestra dependencia es solamente de ti, y tú eres el que llena nuestras vidas, nuestros corazones, y tú eres el único Dios el que toma el control de todas las cosas, las situaciones, las enfermedades, las necesidades de nuestra vida, y que cada persona que el día de hoy, Señor, ha venido a este lugar, venimos con la esperanza de, Señor, encontrar en ti ese refugio para nuestras vidas. Señor, bendícenos a través de tu palabra que ya es bendita, pero que tú hoy, Dios, traerás en nuestra vida, Señor, un despertar para ver las cosas a la manera como tú la ves, la vida como tú, Señor, la ves, y que nosotros, Señor, en esta mañana, a través de tu Espíritu Santo y a través de tu misma palabra, nos recuerdes aquellas cosas que son necesarias para nuestras vidas. Bendícenos, Señor, en este día, y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice que ¿verdad? Puesto en este tiempo y sobre todo estas lecciones que vamos a estar teniendo, que por lo menos van a ser 3, que se tratan de cómo enfrentar la vida en una sociedad corrompida. Y el hecho es de que no solamente una de las lecciones o de las reflexiones que tuvimos la vez pasada, yo creo que no era suficiente, entonces nos dimos a la tarea de seguir buscando, investigando, indagando acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas en este tiempo. Sobre todo porque estamos viviendo en una sociedad que poco a poco se va echando a perder, y nosotros vemos cómo se está deteriorando. Y precisamente en esta segunda parte de lo que es cómo nosotros debemos de enfrentar
la vida en una sociedad llena de corrupción, ¿verdad? Que se está echando a perder. Hoy vamos a hablar sobre el ocaso, ¿verdad? O el término o el declive de una civilización, de lo que está sucediendo en esta época, cómo es que poco a poco el hombre va en decadencia. Y ahorita vamos a ver por qué decimos que va en esa forma de declive. Y es que cuando hablamos del ocaso, de verdad, de una civilización, esta palabra tiene dos sentidos. Hay dos sentidos en esta palabra que tenemos que entender, y es que cuando se habla de ocaso, se habla de la caída del sol, ¿verdad? El atardecer, cuando ya está el sol a punto de taparse, como dicen, se está ya, está el sol ya en declive, está decayendo, ya está a punto de desaparecer. Y lo otro es que el declive es el declive o la caída del fin de algo, de una cosa, porque también es la decadencia de una era o de una época. Y eso está a punto de suceder, ¿verdad? Tenemos que entender que no es el tiempo, el último o el final, sino que es el final. Estamos hablando de una civilización que estamos viendo o que estamos nosotros palpando también, estamos nosotros viendo cómo esta civilización última está cada día peor. Entonces, es decir, que estamos en el ocaso de una sociedad. Estamos en el término, ¿verdad? De esta sociedad o civilización, como lo que es la nuestra. Y fíjense que lamentablemente esta sociedad se ha corrompido, o sea, está echando a perder. Usted se da cuenta de esto, por la impiedad y la injusticia de los hombres. Es por ello que debido a esto el pecado ha sufrido un auge, ha estado aumentando en gran manera, que hemos estado viendo, y la sociedad ha abandonado a Dios, ha abandonado su palabra, y por lo tanto lo que ha sucedido es que vemos la decadencia espiritual de mucha gente. Miren, cuando hablamos de que el pecado ha subido o ha sufrido un auge, ha aumentado en gran manera en este tiempo, y la sociedad ha abandonado a Dios, ha abandonado su palabra. Esto trae graves consecuencias. Totalmente. O sea, cuando alguien, una sociedad, sea un país, un pueblo, una familia, una nación, esto trae consecuencias fatales. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Es que cuando un país, una nación o una sociedad se olvida de Dios, entonces hay un declive y hay un fin. Y esto es la muerte y la destrucción. ¿Esto cómo lo podemos ver nosotros? En Europa, en América, donde anteriormente o años atrás, ¿verdad? Estamos hablando en los años 1500, cuando llegó la palabra a esos países, a esos lugares. Muchos de los países han sido prósperos en gran manera, sobre todo en Europa. Luego, gracias a Dios por gente que vino como los puritanos que llegaron a Estados Unidos comenzó a conocer la palabra, y por eso llegó a ser hasta ahora todavía una potencia, Estados Unidos. Pero el pecado, escuche bien, el pecado del hombre ha ido aumentando en los países que anteriormente habían sido fundamentados o fundados en la palabra de Dios. Ahora estos países están decayendo porque el pecado ha ido aumentando a gran manera, y de tal manera que la sociedad, la civilización y nuestras generaciones han perdido
y han olvidado la palabra de Dios. Eso trae consecuencias, por lo tanto, y de igual manera, ¿verdad? Que la Biblia, que tiene que ser o debe de ser la máxima autoridad en nuestras vidas, como lo debe ser en la sociedad, en nuestra familia y de los gobiernos, esto ha traído, ¿verdad?, que al abandonar las leyes de Dios, las consecuencias han sido graves y por lo tanto, lo que era fuerte ahora se está volviendo débil. Lo que estaba o que Dios había levantado ahora está decayendo. ¿Por qué? Porque se han olvidado estas generaciones, estas últimas generaciones del Evangelio y pronto serán destruidos por la Satanás. Por falta de conocimiento de Dios. Si usted se da cuenta, ahora, en este tiempo, la gente ya no tiene conocimiento de Dios. O lo tiene conocimiento muy vano o muy bajo. O nada de conocimiento de Dios. Por eso, escuchen bien, jóvenes, en esta mañana. Alguien dijo que el Evangelio se va perdiendo por las generaciones. Dicen que la primera generación, cuando en una familia o en un hogar, ¿verdad? O en un pueblo o en un lugar, cuando esos lugares o esas familias abrazan el Evangelio, ¿verdad? Y aman el Evangelio, esas familias se sostienen. Porque aman el Evangelio, porque buscan el Evangelio. Entonces, la primera generación lo recibe con gozo. Esa generación acepta el Evangelio de todo corazón y caminan en el Evangelio. Pero luego viene la segunda generación, es decir, los descendientes de esa generación, la segunda. Y esta generación, lo que pasa es que esa generación lo da por sentado. Ahorita le voy a explicar por qué. La tercera generación lo confunde. No sabe discernir. No entiende lo que es lo bueno y lo malo. Entre lo que es lo sano y lo que es lo profano. Por eso es que esa generación se ha ido tras lo falso, tras las falsas doctrinas. Y la cuarta generación lo pierde. La semana pasada estuvimos allá en Ixtlahuaca, como usted sabe, que estamos allá sirviendo a la gente. Y el Evangelio llegó allá hace 80 años. Todavía hay gente que sus padres, que fueron la primera generación, ellos están ahí de más de 70 años. Ahí pertenecen a nuestra iglesia. Pero ya vino otra generación que muchos de ellos se olvidaron de Dios. Los otros, o la tercera generación, ya está confundida. Ya no buscan a Dios, ya se alejaron de Dios. Y la cuarta generación, si los padres de familia no les enseñan el Evangelio a los hijos, van a terminar por perder el Evangelio. De manera que el punto crítico, ¿dónde está? En la segunda generación. Porque la segunda generación da por sentado el Evangelio. Y por eso piensan que el Evangelio es anticuado, o que el Evangelio, dicen, ya lo saben todo, o se lleva, ¿verdad?, la vida cristiana, como dicen por ahí, light, no bien centrados en Dios, y sin deseos
de buscar a Dios y entran en lo que le llaman o le llamamos en un estupor y un letargo. ¿Qué es esto? Sin deseos de querer saber más de Dios, dormidos y con apatía espiritual. Por eso, Dios dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora, mis amados hermanos, cuando Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para los que se salvan, el Evangelio es el poder de Dios y por lo tanto nosotros debemos de comunicar el Evangelio a nuestra familia, a nuestra generación y a la gente, porque está en una decadencia espiritual. Ahora, vamos a la segunda parte de lo que vimos, ¿verdad? Después de la semana pasada, donde hablaremos precisamente de lo que es el ocaso de esta última civilización. Vamos a ver lo que dice la palabra. Primero vimos que en el capítulo 1 de Romanos, cuando dice que la ira de Dios, ¿verdad?, vino sobre la gente, sobre los pueblos, sobre las civilizaciones. Dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Y ya vimos esa primera parte. Ahora fíjese lo que dice. En el versículo 18 y 19 al 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, y Dios se ha dado a conocer por medio de su creación, que fue lo que vimos, por su poder y deidad, de modo que los hombres no tienen ninguna excusa delante de Dios. ¿Se recuerda que fue lo que vimos la vez pasada? La ira de Dios se revela contra toda impiedad desde el cielo por la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Dios se ha dado a conocer por medio de la naturaleza, de su creación y de su poder, de su deidad, de modo que los hombres no tienen excusa. No hay excusa para el hombre y decir es que no hay Dios, o Dios no existe, o yo no creo en Dios. La creación, lo que Dios ha dejado, ¿verdad?, como su creación, habla de que Dios existe y que hay un creador. Por eso el hombre no tiene excusa delante de Dios y no tendrá excusa cuando un día nos enfrentemos ante aquel Dios grande y poderoso. Porque Dios se ha revelado en la creación. Ahora, la otra parte, lo que dice Romanos 1, 21 al 25, que esta mañana vamos a leer, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando o creyeron ser sabios, pero se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, ponga atención en esta palabra, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias o sus deseos pecaminosos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Miren, si nosotros ponemos sentido a este pasaje que leímos, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el hombre se hace el tonto.
El hombre se hace el necio. El hombre se hace el loco. Para no reconocer a Dios por su creación y por lo que Él es como Dios. Por lo tanto, el hombre pretende no conocer a Dios. El hombre dice que no conoce a Dios, que no cree en Dios. Y lo que sí conoce, ¿verdad? Es que el hombre sabe que hay una creación, pero no reconoce al Creador. Es decir, que el hombre se hace el tonto creyendo o diciendo o pretendiendo no conocer a Dios o no reconocerle como a Dios. O decir, no conozco lo que sí conoce. ¿Por qué lo hace entonces el hombre? Para no querer honrar a Dios y no reconocerle en su vida. Para no glorificarle y para no darle la honra y glorificarle a Él. Este es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo ahora. Nuestra civilización que está en declive, que está en decadencia, que está en el ocaso, tiene un pensamiento totalmente negativo. Así es nuestra sociedad. O sea, el pensamiento es así. Porque niegan a Dios y son engañados por el enemigo. Porque, ¿qué pasa? Y decía el profeta, ¿no? A lo bueno le llaman malo. Y a lo malo le llaman bueno. Esta es la sociedad. ¿Y qué está pasando? Han cambiado la verdad por la mentira, por la fe verdadera y por los sentimientos, ¿verdad? Usted sabe que por los sentimientos en ese tiempo, o sea, cambiaron la modalidad y la ideología de género, porque los hombres se dejan guiar por lo que sienten y no por lo que son. ¿Sí o no? ¿Cuál es la sociedad? Ay, yo siento que no soy. Esos son sentimientos del hombre, pero no es la verdad. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Porque dieron culto a las criaturas antes que el Creador. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, hay una realidad. Y esta realidad, usted y yo la tenemos que entender esta mañana. Hay una realidad en nuestra vida. Y es la verdad. Y es que Dios existe. Aunque el hombre quiera cambiar la mentira por la verdad. O la verdad por la mentira. Y dan culto a las criaturas antes que al Creador. Así es el hombre. Porque el hombre todo lo quiere ver. O sea, para adorar tengo que ver algo, ¿no? El hombre es así. Necesito ver algo para poder adorarle, para poder honrarle. El hombre es así. Cuando la verdad es que Dios existe y Dios es espíritu. Pero así es. Por eso, la vida cristiana no está basada en los sentimientos. ¿Usted se ha dado cuenta que hay niños que se sienten Superman? Y se ponen su traje de Superman y se avientan de un lugar y se dan un trancazo. Un zapotazo, como decimos los mexicanos, ¿no? Porque para ellos, en su pensamiento, ellos sienten y piensan que es Superman, pero cuando se dan cuenta que no son. Así es el hombre.
El hombre piensa y siente y en ese sentir niega a Dios. Dice, Dios no existe. Pero como le dije la otra vez, aunque el hombre diga que Dios no existe, por eso Dios no va a dejar de existir. Dios es Dios y seguirá siendo Dios, aunque el hombre no crea en Él o no crea que Dios existe. Por eso, el verdadero cristiano no vive por sentimientos, sino vive ¿por qué? Por fe. Es por fe. El verdadero cristiano se guía y vive por fe, no por lo que ve. Bueno, usted sabe que si nosotros, ¿verdad? Que creemos en Él, que creemos en ese Dios grande que nos creó y que nos sostiene todo el tiempo durante toda nuestra existencia, que Dios nos creó, nos sigue manteniendo vivos, ese Dios que mantiene nuestro corazón latiendo, porque Él es, ¿no? El que nos mantiene latiendo el corazón y que todavía sigue funcionando, por eso estamos aquí. Y que respiramos en este día, todo lo que nosotros somos, todo viene de Él. Aunque el hombre no lo quiera creer. Si nosotros entendiéramos, o el hombre entendiera que respira porque el Dios que conocemos es el que nos da vida, el hombre cambiaría su mentalidad, sus pensamientos. Y Pablo lo dijo en Hechos 17:28, cuando dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Él es el autor de nuestra existencia. En Él vivimos, en Él somos y en Él existimos. Ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente hay miles y millones de gentes, hablando de hombres, mujeres, niños, jóvenes, ignoran a Dios y no le honran como a Dios. No le quieren honrar como a Dios, ni le quieren dar gracias. La gente es malagradecida. Cada día Dios nos da un nuevo día a quienes nos permite la vida, pero nos levantamos y no le damos gracias a Dios. Por eso dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su corazón se entenebreció. Por eso, negar a Dios en este mundo, en un mundo creado por Él, tiene graves consecuencias. Por causa de los pensamientos vanos de los hombres y de los corazones llenos de tiniebla. Alguien dijo esto. Dice, hacer de Dios una ilusión y no creer en Él es como cruzar una autopista transitada y caminar pensando que los carros son una ilusión. Y resulta que al cruzar, ¿qué cree que va a pasar con esa persona? Así mucha gente dice que Dios es una ilusión. Y este hombre lo compara con una autopista transitada por los carros. Y si una persona se cruza por la autopista, ¿qué cree que va a suceder? Piensa que los carros son como pensando que los carros son una ilusión. Ah, los carros no existen. No, sí existen los carros. Como Dios existe. Por lo tanto,
Dijo un evolucionista: me niego a creer en Dios. Y él se habla a sí mismo y dice: entonces, ¿qué otra cosa o qué otra alternativa me queda que no sea la evolución? Ese es el pensamiento humano. El hombre dice, como ese hombre: me niego a creer en Dios. Entonces, ¿qué otra alternativa me queda? Sino creer en la evolución. Y por eso hay mucha gente que cree en la evolución, porque no creen en Dios. ¿Qué es lo que hace este hombre? Es detener con injusticia la verdad, y por eso dice Pablo que se revela la ira de Dios desde el cielo. Mis amados hermanos, déjenme decirle algo: Dios es santo, Dios es justo, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es Dios. El hombre no puede cambiar la gloria de Dios. No puede cambiar lo que Dios ya estableció en su palabra. ¿Y qué hace el hombre? Por la necedad, la rebeldía de su corazón. Por eso es que el hombre vive en injusticia, en el pecado, en la ignorancia, en la impiedad. Y Dios va a castigar todo esto. La gente se deleita en este tiempo, se deleita en el pecado, se deleita en todo lo que hay allá afuera en el mundo, pero no se deleita en Dios. Dios está lejos de sus pensamientos. Por eso hay poca gente, y sobre todo los que han sido escogidos por Dios, han sido llamados por Él, porque le conocen y saben que Dios es un Dios soberano. Él es el Señor, Él es el Rey de todo. Pero Dios está indignado, Dios está enojado contra el pecado del hombre. Ahora, vamos a ver cuáles son las consecuencias de quitar, ¿verdad? De quitar o eliminar la verdad con injusticia. Y esto nos lleva lamentablemente y tristemente en esta generación que no se han dado cuenta que la ira de Dios ya se ha revelado desde el cielo. Ya Dios ya se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad. Y la gente se puede preguntar en este día, o se ha preguntado: ¿y por qué? ¿O cómo se revela la ira de Dios? ¿De qué manera Dios está airado, está indignado, molesto, enojado con el hombre? A veces el hombre piensa, ¿verdad? En su pensamiento, como el hombre tiene un pensamiento finito. Y piensa y cree y su sentir es como si Dios todo el tiempo estuviera amando a todos los hombres que Él creó. No, déjeme decir una cosa: Dios también está enojado. Dios también se aira. Dios también, se está indignado, y la indignación es molestia. Porque cada día, la sociedad va en declive. El pecado está aumentando y la sociedad va decayendo. Y por eso la ira de Dios se ha revelado. Cuando Dios permite que los hombres reciban las consecuencias de querer negar lo que es evidente. Escuche bien. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Aquí está la respuesta.
cuando Dios permite que los hombres reciban las consecuencias de querer negar lo que es evidente. Desde el versículo 22 de Romanos, capítulo 1, Dios dice que a esta generación que no tomó en cuenta a Dios, que detuvieron la verdad, que no le honraron y no le dieron gracias, reciben las consecuencias de esta injusticia. Y por causa de los vanos razonamientos y su necio corazón, vino la destrucción. Lo que veíamos la vez pasada, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ¿por qué causa fue? Por el pecado del hombre, por la maldad, por la perversidad, por la homosexualidad, porque había subido el pecado en gran manera. ¿Se recuerda cuando está ahí Abraham, verdad? Junto con estos 3 varones que llegaron ahí a ese lugar y ellos estaban intercediendo para que Dios no destruyera esas ciudades, ¿se recuerda? Señor, si hubiera 50, no, Señor, ¿tú los perdonarías? Señor, si hubiera 40, si hubiera 30, Señor, si hubiera 20, hubiera 10. ¿Sabe cuántos justos había ahí? La Biblia habla del justo Lot. Solamente uno de ellos. Por eso Dios le dijo a Lot y le dijo a su familia, porque estaban ahí sus hijas: salgan, váyanse, voy a destruirlo, voy a destruir estas ciudades. ¿Y sucedió? Esto va a pasar también en estos tiempos. Por causa de sus vanos razonamientos, dice, y su necio corazón. Por eso, o sea, el entebrecimiento por las tinieblas que hay en el corazón del hombre. Romanos 1, 22 y 23, ¿qué fue lo que hicieron? Vaya conmigo, dice ahí, profesando ser, o declarando, ¿verdad? Dice, declarando o diciendo o mostrando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que los hombres necios, ¿verdad? Los hombres necios cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible? Escucha bien, cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, se está refiriendo al valor inescrutable, inconmensurable de Dios. Es decir, que Dios, su poder, su grandeza y su esplendor no se pueden medir porque no tienen límites. Pero el hombre cambió la gloria de Dios, cambió el poder de Dios, cambió la grandeza de Dios, el esplendor de Dios. Y cuando Dios describe su persona, ¿verdad? Su gloria, o habla de su gloria, está enfatizando en su inigualable valor, su dignidad, su poder, ya que escuche bien, nada, absolutamente nada hay más importante que la gloria de Dios. Pero el hombre cambió la gloria de Dios. En sus razonamientos ha cambiado la gloria de Dios. La verdad por la mentira.
Y la manera en que Dios muestra su gloria es, verdad, al hombre es porque por medio de la revelación de sus perfecciones, de sus atributos. Mis amados, por eso conocer los atributos de Dios es tan importante para nosotros. Cuando conocemos los atributos de Dios, entonces nosotros vivimos en temor a Dios, vivimos bajo su temor y seguimos viviendo en nuestra vida llena de fe, en una vida llena de confianza en Dios y por lo tanto en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, Dios habitará y Dios los inundará siempre. Nosotros no tenemos que andar pensando y diciendo, ¿será que Dios existe? O dudando si Dios es real. No, mis amados, cuando conocemos nosotros los atributos de Dios, su grandeza, su poder, su fidelidad, su justicia, su misericordia, cuando conocemos que Dios está en control de todas las cosas, entonces nada nos puede mover. Absolutamente nada. Por eso, cuando conocemos sus atributos, Dios nos revela el valor de Dios y nos muestran que solo Dios es digno de suprema adoración. Solo Dios y nadie más. Porque Dios es el único Dios y Rey soberano. No hay nadie más. Por eso la Biblia también nos revela la gloria de Dios por medio de sus hechos. Cuando Dios manda a Jesús a morir en la cruz del Calvario, a rescatar a nosotros que éramos sus enemigos. O dígame, ¿sí o no éramos enemigos de Dios? Estábamos enemistados con Dios. ¿Quién buscaba a Dios de nosotros? Nadie. Fue la misericordia de Dios, fue su gracia, fue su bondad que nos alcanzó a nosotros y nos trajo a conocerle a Él. Pero usted y yo estábamos enojados y molestos con Dios porque no le buscábamos. Dios nos buscó a nosotros. Dios nos volvió en amistad con Él. Pablo decía o dijo que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino y nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Por eso, cuando Dios nos habla acerca de que hubo un rescate para nosotros, ¿verdad? Entendemos que el amor de Dios es grande y su gracia es suficiente. Ojalá y lográramos entender cuando Jesús decía, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue tanto su amor, fue tan grande su amor, que Dios dio a Jesús. Dios es poderoso y vemos su poder en toda la creación, en todo lo que Él es. Vemos de Dios, ¿verdad? Que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es fiel. Pero que también Dios está airado con la inmundicia de los hombres. Y debido a que los hombres impíos y pecadores no tomaron en cuenta a Dios y cambiaron la gloria de Dios, es ahí entonces cuando Dios los entregó a sus propios deseos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Dice que Dios los entregó. Usted sabe que esta palabra entregó se encuentra 3 veces ahí en ese pasaje. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia o impureza o la lujuria de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1:26 dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones vergonzosas o degradantes, porque sus mujeres cambiaron el uso natural, el uso o la función natural, pues, por la que es contra la naturaleza. Romanos 1:28 dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios o no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, depravada, para hacer cosas que no convienen. Y la pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es, ¿por qué Dios los entregó? ¿Por qué Dios entregó a la humanidad, a aquellos que no quieren saber de Dios? Por 3 razones. Versículo 22 y 24. Porque los hombres cambiaron la gloria de Dios por los animales. ¿Sí? Habla de aves, de reptiles y de cuadrúpedos. Eso nos lleva ¿a dónde? Cuando Moisés sube al monte y está allá durante 40 días, ¿qué hicieron los hombres que estaban allá abajo? Hicieron un becerro de oro, de oro. O sea, cambiaron la gloria de Dios, el Dios creador, el Dios invisible, el Señor, por un becerro. ¿Y no es lo que está haciendo el hombre en ese tiempo? Cambiando la gloria de Dios, olvidándose del Creador. ¿Y qué pasa? Su corazón se vuelve idólatra. ¿O no estábamos usted y yo también inmersos anteriormente metidos en la idolatría? Porque cambiamos la gloria de Dios. Porque no conocíamos a Dios. Romanos 1:25 al 26 dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y por eso es que Dios los entregó. Primero cambiaron la gloria de Dios por los animales, por la idolatría. Y luego en Romanos 1:25 y 26 dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y por eso Dios los entregó. Y luego en el 26 al 28 dice que los hombres cambiaron las prácticas sexuales por las que son contrarias a la naturaleza. Y por eso Dios los entregó. Aquí está 3 veces. Cambiaron, cambiaron, cambiaron. 3 veces. El hombre cambia. Cambiaron la gloria de Dios por lo que no es Dios. Pero pasó algo con el hombre. Hay hombres que se creen sabios, dice la palabra, en su propia opinión. Sí, no quieren que nadie les diga nada. Se sienten autosuficientes. Se creen muy sabios y dicen que no necesitan a Dios. ¿Y sabe qué dice Dios? Romanos 1:22 y 23 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Alguien dijo que todos los seres humanos somos hombres
religiosos e idólatras. Bueno, incurables, también lo dice. Y fue Calvino. Calvino fue el que dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Porque el hombre en su corazón pone otras cosas antes que a Dios. Y mucha gente ha abandonado a Dios, ha desechado a Dios por causa de la idolatría. Mis amados, déjenme decirle una cosa. Con tristeza lo digo de verdad, pero nuestro pueblo, Ciudad Hidalgo, nuestra ciudad, pero también nuestros pueblos están inmersos, sumergidos en las tradiciones. Yo me doy cuenta que hay dos épocas del año cuando más la gente cree que busca a Dios, pero lo hace a la manera de ellos, no a la manera de Dios. Y una de ellas es precisamente en este tiempo. Y la otra es en diciembre, cuando la gente se acuerda que un día ese Dios, creador del cielo y de todas las cosas, vino y se hizo hombre en la persona de Jesús. En aquel tiempo y en la época ahorita, cuando es el tiempo que le llamamos de la Cuaresma y luego de la Semana Santa. Y nos preguntamos, ¿y los demás días dónde está Dios? ¿Dónde se quedó Dios? Nosotros tenemos que tener una mentalidad diferente, un razonamiento diferente en nuestra vida. Spurgeon dijo que cualquier cosa se convierte en un ídolo cuando nos mantiene lejos de Dios. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Todo. Usted llámele como le quiera llamar. Pero todo aquello que ocupa el primer lugar o ocupa el lugar principal en el corazón del hombre, eso se llama idolatría. Por esa razón fue que cambiaron la gloria de Dios incorruptible. El Salmo 106, versículo 20, fíjese lo que dice. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Lo que hizo el pueblo. Por eso Pablo les está repitiendo y recordando, ¿verdad? A través de este mismo salmo les está diciendo la necedad del hombre y lo absurdo que el hombre ha hecho, y para llegar a ser ese hombre necio que se ha olvidado de que solo Dios es merecedor de la adoración. Nadie más. Romanos 1:24, continuando, ahí dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cuál fue el castigo? El castigo que Dios les entregó fue a seguir sus impulsos depravados de sus propios corazones. Como ellos no tomaron en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó. Dios les dijo, ¿saben qué? ¿Quieren seguir viviendo a la manera de ustedes? Ahí está, vívanlas. Esto me lleva a pensar en aquello que dice allá
Apocalipsis cuando dice el que esté limpio, límpiese todavía. Y el que esté sucio, ensúciese. Sí. Pues el hombre quiere seguir viviendo como él quiere. O abandona a Dios después de haberlo conocido. Pedro dijo que les pasa como a los perros o como a los cerdos. El perro vuelve a su propio vómito y el cerdo vuelve a revolcarse en el cieno, en el lodo, en el estiércol. Mis amados, nosotros hemos sido llamados a purificarnos cada día delante de Dios. Lo que Dios les está diciendo, ¿quieres hacer tu voluntad? Mi voluntad será dejarte hacer tu propia voluntad. Eso está tremendo, ¿eh? Esto no crea que es algo sencillo. Dios le está diciendo al hombre impío, al hombre pecador, aquel que no toma en cuenta a Dios, ¿quieres hacer tu voluntad? Haz tu voluntad. ¿Te gusta vivir de esta manera? Sigue viviendo. Por eso, Dios en su justicia y en su ira, ¿verdad? Ha dejado que el hombre se hunda en el cieno. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Deshonraron a Dios. Fueron desagradecidos o malagradecidos y ¿verdad? Con sus propios cuerpos. Recordemos, mis amados, que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Dios nos creó varón y hembra. Nada más. Si la Biblia dijera de otro tipo de géneros, entonces el hombre podría pensar como piensa ahora. Pero déjeme decirle una cosa. Si Dios habla que solamente hay varón y hembra, no hay más. No es por lo que el hombre siente, es por lo que ya Dios estableció. Dios estableció y dijo en su palabra que Él había creado varón y hembra y eso hay nada más. Lo demás está en contra de la verdad de Dios. Cambiaron la verdad por la mentira. Y tristemente déjeme decirle una cosa. Toda la gente idólatra es la que cambia la verdad de Dios. Toda la gente que le gusta la idolatría, esa gente es la que cambia su misma naturaleza. Es decir, que si es hombre, a ratito dice, no. Yo soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Engaño. Por eso, amados hermanos, nuestra sociedad está corrompida, alterada y busca su propio beneficio. ¿Usted cree, por qué cree que hay tantos abortos? ¿Por qué usted cree que hay lo que le llaman la eutanasia? Sí sabe qué es eso, ¿verdad? ¿Por qué cree que en este tiempo, o sea, el hombre ha querido cambiar la naturaleza de lo que Dios ya hizo e hizo contra aquello, ¿verdad? O por aquello que el hombre piensa que es. Por eso es que suceden estas cosas. Por eso es que vienen los suicidios. Por eso los homicidios. Por eso es que ha pasado todo esto, porque el hombre no tiene una identidad. Lo que hace,
sea, no quieren ser lo que ya son. Si nacimos en nuestro pueblo, decimos, ay, yo mejor hubiera nacido en Estados Unidos. Si somos morenitos, decimos, ay, yo hubiera querido ser güero. Si tenemos los ojos de color negro, decimos, ay, yo quería ser de ojos de color azul. O sea, no estamos agradecidos con Dios como nos hizo. Si usted está descontento como Dios lo formó, entonces usted no es agradecido con Dios. Ah, yo hubiera querido ser rico como aquellos hombres. No, Dios nos hizo así. ¿Y qué le podemos decir a Dios? Señor, yo hubiera querido nacer en la familia de los más ricos de México, ¿no? O los Rockefeller de Estados Unidos. Los Slim. No, nacimos aquí. Y como dijo la canción, y así nací, y así me moriré. Si Dios le va a dar a usted mucho dinero, gracias a Dios. Y si nos va a dar para pasarlo durante toda nuestra vida, gracias a Él. Voy a terminar con esto. Nuestra sociedad se ha corrompido de tal modo y está tan alterada que ha buscado su propio beneficio, porque se ha vuelto egoísta, deshonesta, se ha deteriorado y se ha podrido y está a punto de descomposición. Quiero terminar diciendo esto. Así como Dios entregó a esta sociedad, ¿verdad?, a sus propios deseos, a esta civilización, Dios también entregó a su Hijo Jesucristo. Por todos los hombres, por la humanidad, por pecadores, por los impíos, inmundos, por todos los idólatras, mentirosos. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Vea la diferencia. A una sociedad corrompida, dice que Dios los entregó a sus propias pasiones, a sus propios deseos. Pero ese Dios que entregó a esa sociedad para que sigan ellos en su propio pecado, para ellos, Pablo está diciendo, también Dios entregó a su Hijo Jesús. Al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pedro dijo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mis amados, Dios también entregó a Jesús por cada uno de nosotros, por todos los hombres perdidos, los más viles pecadores, los que ahora en ese tiempo y en esta sociedad y en este mundo están viviendo sin Dios. Dios dio un regalo y es el regalo más grande para toda la humanidad. Se llama Jesús.
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay esperanza todavía en Dios. Y esa esperanza se llama Jesús. El hombre necesita a Cristo, necesita a Jesús, necesita la vida de Dios. Sin importar quién sea, sin importar dónde haya caído, lo más bajo, lo peor. Dios todavía sigue dando oportunidad para una vida nueva. Y esa vida se encuentra en Jesús, en nadie más. Padre, te damos gracias en esta mañana. Sí, Dios, la sociedad en este tiempo está corrompida, echada a perder. El mundo, Señor, en este tiempo se ha olvidado y ha cambiado tu gloria por lo que no es Dios. Señor, ten misericordia de nuestra sociedad en este tiempo. Ten misericordia de nosotros porque muchas veces hemos cambiado, Señor, la verdad por la mentira. Hemos dado culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Señor, perdónanos por vivir una vida de esa manera. Rescátanos, Señor. Queremos vivir una vida limpia delante de ti. Sé tú nuestro ayudador. Y Padre, ten misericordia de aquella gente que no te conoce. Oramos a favor de nuestros pueblos, a favor de nuestra ciudad. Oramos a favor de nuestro país, Señor, de nuestro estado. Y ten misericordia de nuestros gobiernos, de nuestra sociedad, de la civilización. Y perdona, Señor, todo pecado de injusticia que haya en nuestra vida. Señor, que el día de hoy nos vayamos de aquí con un pensamiento en nuestro corazón, meditando en tu palabra. Y es que nosotros, Señor, necesitamos seguir honrándote y adorándote como nuestro Dios. Y no daremos gloria a nadie más que a ti. Porque tú eres el único que nos sostiene, eres el único que nos da vida. Por ti respiramos, por ti somos, por ti vivimos, por ti existimos. Gracias en esta mañana por tu palabra que trae vida espiritual a nosotros. Recibe toda gloria en esta mañana. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda cada día a vivir esa vida en santidad por medio de tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Jesús.